El niño rechazado que cambió la historia, de Fiat a Ferrari, la verdad oscura del rey de la F1 en medio de un deslumbrante despliegue de luces y rugidos de motores, un niño, una sombra en el vasto mundo de la Fórmula 1, se enfrentaba a un destino reservado para los elegidos. Era un niño cuya historia estaba atrapada entre el rechazo y el triunfo, un nombre que resonaría en los pasillos del poder, pero que muy pocos habían escuchado. Su vida era un enigma, un rompecabezas que desafiaba a las normas. ¿Cómo un chico de un barrio olvidado pudo soñar con lo inalcanzable? ¿Qué oscuras verdades escondía el velo de la fama? Los murmullos de la multitud sonaban como ecos de una tormenta inminente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Entre la multitud, un grupo de periodistas se apresuraba, bolígrafos y grabadoras en mano, listos para atrapar cada palabra de aquel prodigio. Nadie sabía realmente cómo había llegado allí. Su historia, rica en giros inesperados, estaba llena de secretos que se ocultaban bajo capas de éxito. Entre las sombras de los garajes, donde el olor a gasolina mezclaba con el sudor de la presión, se tejía una red de intrigas. Unos afirmaban que había sido bendecido, otros murmuran en voz baja que había pagado un precio terrible. En una carrera donde los límites eran desdibujados, el pasado de este niño se iluminaba a la sombra de los grandes titanes del automovilismo. ¿Quién era en realidad? Sus ojos llenos de determinación ocultaban un fuego que nadie más podía ver. Todos en la pista sentían un nudo en la garganta, un pulso que agitaba el aire, algo grande estaba por ocurrir. Como un mito urbano, su historia flotaba entre los murmullos, pero ¿qué pasaría si desenterraban la verdad? Si la historia contara sobre la traición, la avaricia y los sacrificios que transformaron su vida en un camino de espinas. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras todos contenían la respiración, una sombra oscura cruzó el horizonte. El destino del niño estaba sellado por decisiones que lo llevarían directamente al corazón de la competición. Pero, ¿qué le esperaba después de esta victoria? ¿Podría realmente controlar la tormenta que había desatado? Las luces comenzaron a parpadear, los motores rugieron como bestias enjauladas, y todos miraban adoloridos el inicio de lo que sería la más grande de las traiciones. La carrera apenas comenzaba y con ello, el descubrimiento de una verdad insospechada que podría cambiarlo todo para siempre. Los motores rugieron como un coro de demonios mientras el niño, cuyo nombre resonaría en los anales del automovilismo, se apresuraba por la pista, los calores del asfalto abrazando sus neumáticos. Era ahora o nunca. Cada curva, cada aceleración, sentía que su vida dependía de ello. Pero en su interior un volcán de dudas se agolpaba. ¿A qué precio había llegado hasta aquí? Los rostros de la multitud se fundían en un mar de expectación y temor. Algunos le aclamaban, otros murmullaban su nombre como si pronunciarlo atrajera la suerte. La adrenalina le hacía sentir vivo, pero también había un inquietante eco de advertencia que retumbaba en su mente. A medida que avanzaba en la carrera, recordó la noche que cambió todo. Había sido un contacto fugaz, un encuentro fortuito en un bar gris y polvoriento, donde el destino pareció reírse de él. Un viejo mecánico con ojos que parecían haber visto más de lo que deberían, se había acercado. Te veo corriendo, chiquillo. Pero ten cuidado, se necesita más que talento para llegar lejos en este mundo. Hay sombras que nadie quiere ver. Aquellas palabras le habían dejado helado. ¿Qué sombras? ¿A qué se refería? Ahora, mientras luchaba por mantener el control sobre su bólido, se preguntaba si en su escalada al triunfo había tomado decisiones que lo pondrían en la mira de esos seres oscuros que había dejado atrás. La carrera era intensamente competitiva. El sudor le corría por la frente y su corazón latía como un tambor de guerra. Cada adelantamiento, cada toque de neumático, era una jugada peligrosa. En sus espejos retrovisores, veía las sombras de sus competidores, pero también creía percibir la figura espectral del mecánico, recordándole su advertencia. Aquella imagen lo hacía dudar y temer a la vez.
Justo cuando se acercaba a la curva decisiva, lo inexplicable sucedió. Un coche, uno de sus rivales más feroces, perdió el control. El impacto resonó como un explosivo en medio de la pista. Las llamas comenzaron a devorarlo mientras en los alrededores el caos estallaba. Humo, gritos y el sonido ensordecedor de la tragedia resonaron en los oídos de todos los presentes. En ese instante, una ráfaga de recuerdos se abalanzó sobre él, su madre trabajando largas horas en la fábrica, su padre que nunca estuvo ahí, y el sueño que le había costado tanto tiempo alcanzar. Pero también los susurros de traición, de favoritismos, de un mundo donde la vida de uno podía ser insignificante frente a la avaricia de otros. El niño, enfrentando su propia naturaleza, recordó el consejo de su antiguo mentor. No hay triunfo sin sacrificio, pero hay sacrificios que muelen el alma. Realmente estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había amado hasta ahora por una victoria, y así, con el caos aún latiendo en su pecho, tomó una decisión inesperada. No iba a ser parte de esa tragedia. Cuando el resto del pelotón pasó como toros salvajes, él se detuvo, enfrentando la visión aterradora de su futuro. De repente su visión se centró en el humo que aún emanaba del cuerpo destrozado. En su interior, una confusión total. ¿Era esta su oportunidad para exponer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo? Obtener más que una victoria, tal vez la oportunidad de cambiar el juego. Pero para hacerlo necesitaría más que valor, necesitaría aliados. Mientras avanzaba hacia la línea de meta, comprendió que su carrera apenas comenzaba. El verdadero desafío no era ganar la carrera, era salir ileso de la tormenta que se avecinaba en las sombras. Y esa verdad, ese secreto fragmentado, aguardaba en su mente mientras la multitud estallaba en vítores, ajena a la tormenta que él estaba a punto de desatar. ¿Sería capaz de enfrentarse a quienes habían tejido su destino, o se convertiría en otra víctima más de un juego macabro? La respuesta estaba a punto de manifestarse. El reloj seguía contando. El rugido de la multitud resonaba en sus oídos como una sinfonía de júbilo, pero para él, todo eso se sentía distante, como si un velo de niebla cubriera la realidad. A medida que cruzaba la línea de meta, su corazón latía desbocado, no solo por la adrenalina de la victoria, sino por el peso de la decisión que había tomado. Había decidido no correr en su propia carrera, había dejado que otros siguieran el camino peligroso. Y con cada grito de alegría de los espectadores, la sombra del viejo mecánico lo acechaba de nuevo, recordándole sus palabras. Sin embargo, la celebración no podía ocultar el creciente pavor que se estaba gestando en su interior. Sabía que se había colocado en el punto de mira, y que la resolución de intervenir en un mundo tan corrupto tendría sus consecuencias. Mientras todos a su alrededor vitoreaban, él no podía dejar de pensar, ¿qué pasaría ahora? Las palabras del mecánico resonaban como un eco. Recogiendo el trofeo, sentía que no era un símbolo de triunfo, sino un marcador de un camino lleno de peligros. No podía ignorar la mirada perversa de sus rivales, esas miradas que decían más que 1000 palabras, enfurecidas por su decisión y el cambio que podría representar. No tardó en darse cuenta de que no estaba solo en este juego. En la pista había aliados ocultos, personas que también estaban hastiadas de un sistema que apenas era justicia. Una mirada furtiva de una mujer entre la multitud, que antes había trabajado como asistente de carreras, y que ahora parecía encontrar valor en sus acciones. Ella podía darle las respuestas que necesitaba. Mientras se retiraba del circuito, su mente trataba de tejer un nuevo plan. Todo pasaba demasiado rápido, cada segundo que perdía significaba que sus enemigos se organizaban en su contra. Necesitaba llegar a esa mujer, hablar con ella, entender qué se podía hacer para desmontar el mecanismo de ambición y traición que dominaba las pistas. Con el trofeo aún en sus manos, decidió que en lugar de visitar el área de ganadores, se apartaría hacia la zona de los garajes. Allí, entre el olor a gasolina y el sudor de los mecánicos, podría encontrar la verdad. Al doblar una esquina, la vio, de pie junto a un antiguo Ferrari, su rostro iluminado por el reflejo del sol y la determinación. Le hizo una señal con la mano, cuando se acercó su corazón latía con fuerza. «Sé por lo que pasaste hoy», le dijo ella en voz baja, como si el aire mismo pudiera traicionar sus palabras. «Pero lo que descubrí es mucho más grande, hay algo que debes saber». Las palabras se le atragantaron en la garganta. «¿Qué sabes?», preguntó adelante de su propia curiosidad. Justo en ese momento, una sombra se proyectó detrás de él. Una figura familiar pero amenazadora lo interrumpió y dijo con un tono helado: «No deberías estar aquí, chiquillo».
Se acabó el juego, el escalofrío lo recorrió de arriba a abajo. ¿Qué secretos estaban dispuestos a proteger algunos a toda costa? Sus ojos se posaron en la nueva llegada, un antiguo rival que había estado oliendo la traición en el aire. Habían sido competidores frenéticos, pero lo que se cocía entre ellos ahora era algo que ni siquiera podría haber imaginado. La tensión era palpable y una parte de él sabía que este era solo el principio de algo mayor, algo que lo expondría a una encrucijada entre el triunfo y la ruina, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer se acercó bajando la voz aún más. Todo esto está conectado. Tu vida corre peligro, y hay más en juego. Debes confiar en mí. El peso de la decisión se cernía sobre él, y mientras miraba el rostro decidido de la mujer que lo había desenmascarado, supo que la verdadera carrera estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de dar un paso al frente, o dejaría que las sombras lo consumieran? El tiempo corría. El instante se concentró en un silencio tenso, como si el mundo hubiera dejado de girar. Su rival, un hombre de mirada fría y dientes apretados, se plantó frente a él, la sombra del desprecio y la ira proyectándose en su figura. La mujer, aún a su lado, parecía compartir la angustia de ese momento, ofreciendo una pequeña y reconfortante sonrisa, como si supiera que podían enfrentarse a la tormenta juntos. ¿Qué sabes de mí, mujer?, dijo su rival, rompiendo el silencio de una forma helada. ¿Qué te ha dicho el niño despreciado para hacerte creer que puedes escapar de esto? Un escalofrío recorrió su espalda. La pregunta lo golpeó y por un momento se sintió un niño atrapado en una pelea entre adultos. Quiso tomar la mano de la mujer, buscar fuerzas en su mirada, pero la realidad era innegable, estaba en territorio enemigo. Esto es más grande de lo que imaginas, replicó ella con calma, pero con una energía contenida que solo él podía percibir. No son solo carreras, hay vidas en juego y nosotros somos los titulares de esa historia, pero su rival, en un tono burlón, replicó, ¿historias? Ese es puro cuento. Lo que importa es la pista, y tú solo has cambiado el juego a favor de los que quieren verte caer. Un grupo de mecánicos se acercó, atraído por la tensión que empezaba a crepitar, pero él no podía apartar la mirada de su oponente. Esa chispa de conexión en sus ojos, un indicio de que sabía más de lo que mostraba. ¿Acaso él también había vivido la traición? Tal vez había esperanza para ellos, pero no estaba seguro si podía confiar en la mujer. Escúchame, gritó sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Debemos unir fuerzas. Si tú has sentido la corrupción, entonces juntos podemos cambiar esto. La mujer asintió, pero su rival dejó escapar una carcajada grave, fría. No hay cambio posible. Te lo advierto, niño. Solo hay pérdida y dolor. Te gustaría creer que puedes luchar, pero en este mundo no se gana sin ensuciarse las manos. De repente, en un giro inesperado, el rival dio un paso hacia él, acercándose de forma amenazante. No importa lo que creas saber, lo que tienes en tus manos no te salvará. La verdad que buscas está enterrada y protegida a costa de sangre, le advirtió con voz grave. Pero tú eres un peón en este juego. Tu historia no ha hecho más que empezar, y el verdadero rey de la F1 se alzará. ¿Todavía estás listo para arriesgarlo todo? La pregunta pesaba sobre él, como una losa que lo hundía cada vez más en la confusión. Miró a la mujer y a su antiguo rival, y en su pecho se formó una tormenta de emociones, miedo, determinación, y una chispa de valentía. La vida nunca había sido sencilla, pero tenía que decidir su camino. Justo cuando pensaba en dar un paso adelante, un grito desgarrador interrumpió el ambiente. Desde un lugar cercano, un hombre fue empujado, y al caer, una verdad oscura reveló su rostro. Era un informante, alguien que había mantenido secretos en el fondo del circuito. Pero antes de que pudiera incorporarse, otro grupo se abalanzó sobre él, y el caos estalló. «¡Corre!», la mujer gritó, pero no hubo tiempo para decidir. Avanzaron tratando de escapar del peligro que se desataba a su alrededor. La multitud confundida y los gritos de pánico resonaban en sus oídos mientras escapaban. En ese momento supo que la carrera era mucho más peligrosa de lo que había presenciado hasta ahora. Mientras corrían, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué otros secretos vendrían a la luz? ¿Sobrevivirían a la verdad que empezaba a desnudarse ante ellos? Tenía que estar preparado para lo que se avecinaba. Pero cuando finalmente se encontraron a salvo con la respiración entrecortada, lo que la mujer dijo a continuación dejó su corazón detenido. Esto es solo la punta del iceberg.
Hay una conexión más profunda que no puedes ignorar. Tu enemigo es más cercano de lo que piensas y vendrá por ti. La oscuridad acechaba, y con cada minuto, el peligro se sentía más inminente. ¿Quién sería el verdadero enemigo que lo acechaba? ¿En las sombras? La carrera por descubrir la verdad había comenzado, y la línea entre amigo y enemigo se difuminaba más que nunca. El aire frío de la madrugada envolvía la ciudad como un manto pesado. La calma aparente se sentía como una trampa, con sombras al acecho en cada esquina. Sus pasos resonaban en el pavimento, una secuencia rítmica que de alguna manera lo tranquilizaba. Pero en su mente la advertencia de la mujer resonaba con intensidad. Un enemigo más cercano de lo que pensaba, eso lo atormentaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, intentando mantener la curiosidad y el pánico a raya. Ella no respondió de inmediato, en cambio su expresión se oscureció, sus ojos perdidos en un recuerdo aterrador. Todo lo que crees saber sobre tu pasado, sobre tu familia, podría estar basado en mentiras. Ella tomó una respiración profunda, y su voz tembló al continuar. Tu madre, ella estaba involucrada en cosas que no podías imaginar. Y ahora, quienes están detrás de esos secretos han comenzado a acecharte. El corazón se le detuvo. Su madre nunca había hablado de su pasado, había sido un misterio que siempre lo había dejado inquieto. Las piezas estaban comenzando a encajar, pero el rompecabezas apenas estaba comenzando. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz se había vuelto áspera, la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. Porque no era seguro. No solo para ti, sino también para mí, murmuró angustiada. La FIA ha estado husmeando en tu vida, y su conexión con tu madre podría costarnos la vida. Un estremecimiento le recorrió la columna, como si la realidad de sus palabras se aferrara a su pecho. ¿Acaso había estado siguiendo sus pasos desde el comienzo? Se detuvo en medio de la calle, los brillos de las luces en lo alto de los rascacielos comenzaban a distorsionarse en su visión. ¿Y por qué yo? ¿Por qué creen que puedo ser una amenaza? Porque tus habilidades en la pista son más que notables. Eres el hijo de una leyenda. Desde el fondo hasta la cima, la historia podría repetirse o podría ser la caída de los que desean controlarte, replicó ella con un fuego renovado en sus ojos, el mismo resplandor que había visto antes. Había pasión en sus palabras, pero también un profundo temor. A su alrededor, el murmullo de la ciudad seguía su curso, pero para ellos el tiempo había dejado de avanzar. Como si un telón se hubiera levantado y un nuevo capítulo de su vida estuviera a punto de comenzar, empujándolos hacia un destino oscuro y desconocido. Entonces debemos actuar. No podemos quedarnos aquí esperando que vengan por nosotros. ¿Qué hacemos? La determinación brotó de su piel como un fuego inextinguible. No podía dejar que su historia, o la de su madre, terminara en sombras. Ella sonrió, aunque era un brillo sombrío. Necesitamos aliados, personas que han visto lo que tú no. Pero hay un lugar donde debemos ir. Un antiguo taller que se rumorea guarda secretos del pasado. La idea de regresar a un lugar repleto de recuerdos oscuros le heló la sangre. Aún así sabía que nadie saldría ileso de las llamas de esta verdad. Mientras se marchaban en su coche robado, un pensamiento penetró su mente con brutal realidad: si descubría la verdad, ¿qué destruiría a su paso? Con cada kilómetro que recorrían, la distancia del peligro se acortaba cada vez más. Tenía que estar listo para lo que vendría. La adrenalina pulsaba en sus venas, un recordatorio constante de que el miedo y la valentía a menudo eran lo mismo, pero cuando giró en una esquina, la imagen de un hombre conocido lo golpeó como una tormenta. Era su rival, ahí mirándolo con una sonrisa sarcástica. ¿Buscando la verdad, niño? No te engañes. Es demasiado tarde para ti. El último eco de su risa reverberó en el aire, mientras él comprendía que su enemigo no solo lo acechaba desde las sombras, sino que había dado el primer paso en este juego mortal. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger lo que amaba? ¿Y si, en el camino, se revelaba que él mismo era parte del problema? La carrera para descubrir la verdad se había intensificado, y cada segundo contaba. La atmósfera dentro del coche se tornó opresiva. El motor ronroneaba, pero su mente gritaba. Cada latido de su corazón parecía resonar con la advertencia del rival. No podía permitir que el miedo dominara su razón. Justo cuando estaba a punto de responder, el sonido de un teléfono interrumpió la tensión.
era un mensaje. La mujer que lo acompañaba miró la pantalla con urgencia. Es de un antiguo mecánico. Tiene información. Debemos ver qué sabe. Su voz era un susurro, temiendo que el aire pesado pudiera desvanecerse, llevando consigo toda esperanza. Él asintió acelerando un poco, la adrenalina le daba un empujón. Necesitaban respuestas. Era un juego de voces susurrantes y traiciones ocultas. El taller estaba a pocos minutos, pero en ese instante cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras conducía, su mente giraba en círculos. Recuerdos de su infancia lo atormentaban. Imágenes borrosas de su madre, risas y lágrimas, secretos ocultos detrás de puertas cerradas. La figura de su rival seguía acechándole, resonando en su cabeza. Es demasiado tarde para ti, repetía su mente como una letanía maldita. Pero él no iba a ceder. Al llegar, el taller se presentó ante ellos deteriorado y cubierto de polvo como un gigante dormido. Las paredes parecían susurrar historias pasadas. Sobre la puerta, un letrero de neón titilante decía reparaciones. Sin pensarlo dos veces, ambos salieron del coche con paso decidido, pero no sin un pequeño conflicto interno que hacía que su estómago se revolviera. Al cruzar el umbral, la oscuridad del taller lo envolvió. Solo un par de luces parpadeantes iluminaban el lugar, revelando herramientas oxidadas y piezas diseminadas como si alguien hubiera abandonado la esperanza. Un hombre anciano apareció de entre las sombras, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de un pasado que parecía vivir y morir en cada respiración. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz rasposa resonando en el aire cargado. Venimos en busca de respuestas. Sobre mi madre, sobre su pasado, respondió él, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una verdad peligrosa. Tu madre era única, comenzó el anciano, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y temor. No solo era una gran piloto. Ella sabía cosas. La pausa fue espesa. Secretos que muchos querrían mantener enterrados. Su legado es un doble filo, y si han empezado a buscarte, ya es demasiado tarde para esconderse. El corazón del joven se disparó. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué quiso decir? El anciano tragó saliva, la tensión palpable en el aire. Las carreras no son solo velocidad. Son poder, dinero y sombras, y tu madre caminó por esa cuerda floja. Ahora, aquellos que la han seguido no se detendrán. Nunca. La revelación le golpeó como un puño. La conexión con su madre, la liga secreta que había estado controlando todo, no estaba preparado para la magnitud de esto. ¿Por qué me lo dice? ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Porque eres la última conexión, el reflejo de lo que fue. Y si quieres sobrevivir, debes correr más rápido que la verdad. Justo cuando el anciano terminaba de hablar, un estruendo en la puerta le hizo saltar el corazón. La sombra de un grupo de hombres se proyectó en la entrada, con miradas que no prometían nada bueno. Es hora de que hablemos de esos secretos, gritó uno, su voz amenazante como una tormenta que se avecinaba. La mujer a su lado apretó su brazo, el miedo se reflejaba en sus ojos. Sin poder contenerse, él sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de su ser. Ahora no solo debía enfrentar su pasado, sino también defender su vida y la verdad que había estado buscando. El momento había llegado. Estaba atrapado entre la oscuridad del presente y los ecos de un pasado que no podía evitar. Mientras sus rivales se acercaban, una única pregunta resonó en su mente: ¿estaba realmente listo para desatar el caos de la verdad oculta? De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a su rival con una sonrisa burlona, respaldado por un grupo que parecía unido por un propósito. Siniestro. La cacería ha comenzado, y tú no tienes a dónde escapar. La inminente confrontación estaba lista para estallar en cualquier instante, y lo que sucediera a continuación podría cambiar todo. Estaba listo para enfrentar no solo a su rival, sino también a su propio legado. Las sombras en el taller se alzaban como predadores, listas para atrapar a su presa. Él sintió como el aire se tornaba espeso, su corazón latiendo con fuerza, golpeando su pecho como un tambor ensordecedor. La mujer a su lado lo miró con ojos desbordantes de miedo, pero también de determinación. No podemos quedarnos aquí, murmuró. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el anciano se adelantó. Espera. Esos hombres no están aquí solo por ti. Hay mucho más en juego. Su voz era un hilo de calmada autoridad, un faro en medio de la tormenta.
El rival, con su sonrisa burlona, dio un paso al frente, su estatura imponente. ¿Vas a dejar que ese viejito te hable? Tu madre dejó un legado que no puedes evitar. Créeme, he estado esperando este momento. Las palabras le resonaron en la mente. Todo lo que había tratado de ignorar, los secretos de su madre, ahora lo rodeaban como garras afiladas. Sin embargo, había algo en la naturaleza del rival que lo inquietaba. La confianza que emanaba parecía más bien arrogancia. ¿Qué sabes tú de ella?, respondió él, sintiendo que el coraje empezaba a nacer en su pecho. Hablas como si supieras lo que hay en mis venas, pero no eres nada. El grupo de hombres detrás del rival comenzó a moverse, una marea oscura que se acercaba lentamente, hostil. Los ojos del anciano se llenaron de preocupación. Debemos irnos. No sabes lo que has desatado. No iré a ningún lado, gritó desafiante. La adrenalina lo empujaba. Después de todo, había estado corriendo de la verdad, pero ahora estaba listo para enfrentarla. La mujer lo abrazó del brazo como si quisiese recordarle que no estaba solo. En un movimiento rápido, el rival llamó a uno de sus hombres. Atrápenlos. No pueden irse con esos secretos. Y en ese momento estalló el caos, él sintió los pasos pesados acercándose. Impulsado por un instinto de supervivencia, se dio vuelta y por instinto, recogió una llave inglesa de uno de los bancos de trabajo. Era un símbolo de resistencia, un puente hacia el pasado que lo atormentaba. Los hombres comenzaron a rodearlos y la tensión era palpable, presionando sobre ellos como el peso de un océano. Luego el anciano, como si aún mantuviese una chispa de esperanza, gritó: «Corre hacia la parte trasera. Hay una salida por ahí». Sin pensarlo, él asintió y se embarcó en la carrera, arrastrando a la mujer tras de él. Mientras corrían, el eco de sus perseguidores resonaba tras ellos. Las luces del taller pasaban velozmente, creando destellos de sombras que parecían atraparlos, retenerlos en ese espacio claustrofóbico. Una patada resonó en la puerta que dejaban atrás, y él se giró solo por un segundo. Las sombras de su rival parecían crecer más, sus risas burlonas llenaban el aire mientras quedaba atrás. No hay forma de escapar. Conocerás la verdad, pero solo cuando sea demasiado tarde. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que ese momento podría ser decisivo. Sus pasos se aceleraron, cada latido era un recordatorio de que el tiempo no estaba a su favor. Alcanzaron la parte trasera del taller. Se enfrentaron a una puerta de metal grueso con una cerradura oxidada, pero el anciano les indicó un pequeño ventanuco al costado. Era estrecho, pero parecía la única salida. Justo cuando comenzaban a abrir la puerta, una voz resonó desde adelante. ¿A dónde creen que van? Era el rival, con un tono que prometía venganza. No se escaparán tan fácil. Este es solo el comienzo. Y mientras el eco de sus palabras se desvanecía, él supo que la verdad no solo era su carga a llevar, sino también una trampa de la que debía escapar. Con un último empujón, metió a la mujer por el ventanuco y se preparó para seguirla, el miedo en su pecho contrastando con una renovada resolución. Todavía no sabía lo que se avecinaba, las piezas del rompecabezas que su madre había dejado atrás. ¿Podría realmente correr más rápido que la verdad? ¿Y qué pasaría si, al final, la verdad también corría tras ellos? El frío del metal le caló la piel al pasar por el ventanuco. La superficie era rugosa, y una sensación de urgencia lo empujaba a seguir adelante. La mujer lo miró con ojos desbordantes de esperanza y temor, pero él sabía que el tiempo se les escabullía entre los dedos. «Aguarda», dijo rasguñando el aliento. «¿Estás lista?» Ella asintió, su determinación renovada mezclándose con su miedo. Una patada resonó detrás de ellos, la puerta del taller se estremeció, y él no podía permitirse perder ni un segundo más. Con un último empujón, se deslizó por el ventanuco aterrizando en un callejón oscuro y angosto. Ladrillos desgastados se erguían como testigos de un pasado olvidado. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, y una versión distorsionada de sus miedos lo rodeaba. En ese momento, la realidad se sentía aún más pesada. ¿Por dónde?, preguntó ella, frunciendo el ceño, buscando una salida. Él buscó en la penumbra, sabiendo que cada segundo contaba. Al fondo una calle se extendía, pero había algo detrás de él que no podía dejar de sentir. «Por ahí», dijo apuntando hacia una esquina. «Quizás podamos encontrar un lugar donde escondernos».
Comenzaron a avanzar rápidamente, el sonido de pasos resonando detrás de ellos como una sombra persistente. Mientras se movían, el anciano sobresalía en su memoria. Sus advertencias, sus murmullos de un legado oscuro. Algo dentro de él se rebelaba ante la idea de simplemente huir. No me dejaré controlar por ellos, pensó con fuerza, incrementando su paso. Ya había padecido el peso de los secretos por demasiado tiempo. Un grito rompió el silencio de la noche. Era uno de los hombres del rival. «Están aquí. Por la calle de atrás». La angustia lo atravesó como un rayo. Era extremadamente arriesgado permanecer a la vista. Las sombras empezaron a acechar su huida, una presencia amenazante que estaba cerca. «Debemos escondernos», murmuró, y se metieron en un callejón lateral. A través de los muros de ladrillo vio el reflejo de los hombres que buscaban. Sus corazones latían al unísono, un tambor estruendoso en la calma tensa de la noche. «Si mi madre dejó un legado, no puedo huir de él», murmuró para sí, aunque las palabras sonaron en voz alta. «Debería enfrentar lo que soy, aunque asuste». La mujer lo miró, comprendiendo el peso de sus palabras. «¿Tienes idea de qué están hablando?». Ella parecía necesitar respuestas, y él mismo se sentía en la cuerda floja. «No. Pero algo en mí siente que esto es más grande de lo que imagino», admitió mientras se agachaban detrás de un par de cubos de basura. «Escucha», una voz resonante se escuchaba al final del callejón. «No tenemos tiempo. La verdad está más cerca de lo que creen. Vamos a encontrarlo y cuando lo hagamos acabaremos con esto». Era el rival y su rostro portaba un aire de triunfo que llenó el ambiente de inquietud. La mujer le dio la mano, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y valentía. «¿Qué hacemos ahora?». El silencio antes de la tormenta era más fuerte que sus palabras. «Debemos saber lo que hay. Si hay secretos debemos descubrirlos antes que ellos», replicó él, sintiendo que la necesidad de desentrañar el misterio empezaba a controlar su vida. Justo cuando la situación parecía insostenible, un resplandor intermitente emergió del fondo del callejón. Una vieja camioneta, sacudida de vida, se detuvo. Su corazón se detuvo un instante. «¿Quién será?», preguntó, temeroso de lo que pudiese ser. «Apágala», gritaron unas voces desde dentro. No era cualquier vehículo, sino una reliquia del pasado. Se voltearon hacia la luz, temieron su posible revelación. La mujer lo miró, sus ojos entrecerrados revelaban su inquietud. «¿Y si no son aliados?». Su voz temblaba, y él sintió que la decisión del momento caía sobre sus hombros. «Lo descubriremos y ahora», respondió él, empujando la puerta del callejón con determinación. La incertidumbre se cernía sobre ellos, pero sabía que dentro de poco, las respuestas que tanto temía y deseaba estaban al alcance de su mano. ¿Podrían realmente encontrar la verdad antes de que el rival se apoderara de todo? Mientras se acercaban a la camioneta, una sombra se movió rápidamente a su costado, y su corazón se detuvo una vez más. No estaban solos. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría, o el final de su búsqueda? El tiempo pareció detenerse por un segundo. La sombra se materializó y reveló la figura de un hombre, corpulento y enigmático, que los observaba desde la penumbra con ojos que brillaban intensamente como dos faros en la oscuridad. «¡Alto!», gritó, levantando una mano en señal de advertencia. El aliento de ambos se entrecortó, el miedo apretaba sus pechos como un nudo. ¿Era un aliado o un enemigo? Lo peor era que no tenían tiempo para averiguarlo. El zumbido distante de las voces de sus perseguidores aún resonaba en sus oídos. «Sal de ahí», insistió el hombre, su voz grave resonando en el callejón. Él y la mujer intercambiaron una rápida mirada. Era una decisión crucial. Podían seguir adelante y arriesgarse, o enfrentarlo. «¿Quién eres?», preguntó él, su voz temblorosa a pesar del filón de valor que lo empujaba. «Soy alguien que sabe más de lo que imaginas», respondió el misterioso individuo, una media sonrisa marcando su rostro. «Y estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de descubrir la verdad sobre tu legado». La mujer dio un paso hacia adelante, su curiosidad llamando más fuerte que su temor. «¿Qué quieres decir con legado?». Su voz se entrelazaba con el eco del misterio que los envolvía. «Hay cosas en tu pasado que no conoces», continuó el hombre, su tono ahora más cautivador. «Tu madre no era quien creías. Y esos hombres que te buscan, conflicto familiar, un poder que se ha arrastrado por generaciones.
La sangre que corre por tus venas es más poderosa de lo que imaginas. Las palabras lo atravesaron como una ola de frío, pero al mismo tiempo encendieron una chispa de determinación. Había crecido con los secretos de su familia, pero nunca había sospechado que llevaban un peso tan inmenso. ¿Cómo puedes saber todo eso?, inquirió, la incredulidad tiñendo su voz. Lo sé porque he estado buscando al niño que cambiará la historia, respondió el hombre, su mirada intensa y directa. Tu historia no termina aquí. Tienes una elección que hacer, seguir huyendo o enfrentar lo que eres. El desafío vibró en el aire espeso. El rival aún estaba tras ellos, y el murmullo de sus voces se acercaba. ¿Y si decido quedarme?, preguntó él, sintiendo la carga de sus decisiones apretarle la garganta. Entonces te perderás en la oscuridad como tantos antes que tú, replicó el hombre, su mirada no flaqueando. Pero si eliges la verdad, te prometo que tendrás aliados y el poder necesario para enfrentar a aquellos que siempre han estado a tus espaldas. La mujer le tomó la mano, apretándola con fuerza. Sus ojos reflejaban el mismo deseo, el anhelo de comprender su pasado y tomar control de su futuro. ¿Qué será entonces?, preguntó, su voz sale asegurada. ¿Nos quedamos aquí y arriesgamos todo, o seguimos adelante y desentrañamos la verdad? El hombre hizo un gesto con la mano hacia la camioneta. La respuesta reside en la decisión que tomes y está justo aquí, esperándote. Juntos dieron un paso hacia adelante inseguros, pero con una voluntad renovada. La camioneta al parecer guardaba secretos propios, pero el tiempo apremiaba. Finalmente, a medida que el eco de los hombres se hacía cada vez más fuerte, comprendieron que no había regreso, y justo cuando estaban a punto de abrir la puerta de la camioneta, un grito desgarrador surgió de las sombras. No pueden escapar, resonó una voz familiar, poniendo en alerta cada fibra de su ser. Se giraron y sus corazones se congelaron al reconocer al líder del rival, sus ojos de fuego iluminando el callejón. Esta es la noche en que todos descubren quiénes son realmente. El mundo se desdibujó a su alrededor, mientras él y la mujer se enfrentaban a lo inevitable. La verdad estaba a punto de revelarse, pero a un precio que jamás habrían podido imaginar. ¿Serían capaces de enfrentar sus miedos más profundos, o se dejarían llevar por el destino que les aguardaba? El misterio se volvía más oscuro, y el eco del pasado rugía en la oscuridad. La elección había sido hecha, pero el desenlace aún estaba por escribirse. Mientras la oscuridad se cernía sobre el callejón, la tensión se electrificaba en el aire. Con el rival y su oscura cuadrilla acercándose, el joven y la mujer se encontraron en un punto decisivo. No había tiempo para sopesar las elecciones, la verdad, que había estado oculta durante tanto tiempo, ahora exigía salir a la luz. Es hora de enfrentar lo que somos, murmuró él con una determinación renovada, sintiendo que el legado que había heredado de su madre no podía ser simplemente un fardo que llevar. La mujer asintió, sus ojos reflejando la misma valentía. No podían regresar a la sombra, tenían que salir a la luz, y eso requería más que solo coraje, necesitaban inteligencia y aliados. El hombre enigmático que había aparecido en el callejón se acercó, guiándolos hacia la camioneta. Debemos dispersar a estos hombres. La verdad está más cerca de lo que piensan, pero primero deben entender su historia, dijo, su voz grave resonando con el peso del conocimiento que llevaba. Mientras la presión aumentaba, el joven lanzó un vistazo detrás de ellos. Ya podían ver los rostros hostiles acercándose, vislumbrando el odio en sus miradas. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento contaba. ¿Tienes un plan?, preguntó, su voz un susurro entre la inminente tempestad. Los secretos siempre traen aliados inesperados, respondió el hombre con una chispa de astucia en los ojos. Entonces les hizo un gesto para que entraran a la camioneta. Mientras ellos se movían hacia el vehículo, las risas burlonas del rival llenaban el aire. El tiempo se estaba acabando, ruido tras ruido, el joven sintió un ardor en su pecho, una mezcla de adrenalina y angustia. «Vamos, rápido», gritó, empujando a la mujer hacia el asiento trasero. Él se deslizó junto a ella, y el hombre se sentó al volante. En un instante la camioneta rugió al encenderse y la adrenalina se disparó mientras se alejaban del callejón. La visión del enemigo se desvanecía a medida que aceleraban por las calles, pero el peligro aún acechaba. ¿Cuál es realmente la verdad sobre mi madre?, preguntó, su voz cargada de un entrelazado de temor y anhelo. ¿Qué sabía que pudiera ponerme en peligro?
Ella se enfrentó a una red de corrupción profunda, comenzó el hombre mientras giraba hábilmente por una esquina. No era solo una piloto, también era una de las pocas que supo sobre los entresijos del mundo de la F1. Alguien poderoso quiere controlar esa verdad. Las palabras cayeron en su mente como ladrillos pesados, una sombra de comprensión se extendió sobre él. No solo era su vida la que estaba en juego. Cada uno de los secretitos de su madre podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para otros. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué creen que podría ser una amenaza para esos hombres? Eres la conexión entre el pasado y el presente. Lo que hagas definirá no solo tu futuro, sino el de todos los que vendrán después de ti, respondió el hombre, su mirada intensa en el camino. Fue un golpe de realidad. De repente su vida no era solo suya, era un hilo que formaba parte de un tapiz más vasto, tejido con lealtades y traiciones. La decisión era clara, y el peso de sus acciones se sentía endurecido en su pecho. Cuando la camioneta tomó una curva, una idea comenzó a gestar. Ya no podía ser un espectador. Debemos exponerlos. No podemos permitir que controlen esta historia. Necesitamos hacer ruido o atraer la atención. Si no puedo hacerlo por mí, lo haré por aquellos que perdieron la vida por estos secretos, expresó, sintiéndose más decidido. La mujer le miró con sorpresa, admiración y una chispa de preocupación. ¿Cómo planeas hacerlo? Hay mucho en juego. Hay un circuito que se acerca, y hablaremos. Revelaremos lo que hay detrás de todo esto. Si hay riesgo, lo asumo. Es hora de que este niño deje de ser la sombra y se convierta en el protagonista de su propia historia, declaró con fervor. Cuando llegó el día del evento, la multitud vibraba con emoción. Él se sintió rodeado por un manto de energía, cargando el peso de los secretos que había decidido sacar a la luz. Con cada minuto que pasaba, la adrenalina crecía, y el joven no podía apartar la mirada de los rostros que lo rodeaban. Finalmente, frente a las cámaras y el tumulto, tomó la palabra. Su voz resonó fuerte, atrayendo la atención de todos. Hoy, no solo corro para mí. Hoy, revelaré la verdad detrás de la oscuridad que ha envuelto a la Fórmula 1. No más secretos, no más sombras. Mi madre, su legado, merece ser conocido. Los murmullos se intensificaron. A su lado, la mujer sonrió, llena de orgullo y valentía. Había un aire de triunfo en el ambiente, pero el verdadero desafío era, por supuesto, el de los enemigos alrededor. Ella estaba en peligro porque conocía la verdad, pero su legado no terminará aquí. Y mientras haya vida en mí, lucharé por la justicia, agregó, sintiendo que el fuego del pasado ardía nuevamente en su interior. La multitud estalló en vítores y aplausos, pero desde las sombras, rostros conocidos se tornaron paliduchos. El rival lo observaba con furia contenida. La respuesta de aquel grupo adversario fue inmediata, se gestó una tormenta, una carrera no solo por la victoria, sino por la vida misma. Uno de sus hombres se acercó empujando a la multitud, furiosos por la revelación. Fue el momento en que el niño rechazado se convirtió en el rey de su propia historia, listo para combatir a quienes lo habían intentado pisotear. Mientras la carrera final comenzaba, él sintió que su pasado y su futuro chocaban entre sí. No podía permitir que la verdad se convirtiera en una sombra. Y en ese instante, con la vista en el camino que se extendía por delante, supo que finalmente estaba preparado para enfrentar lo que fuese necesario. Su historia, la historia de su madre y la de todos los que habían sufrido por la avaricia en la Fórmula 1, no terminaría en oscuridad, y así, con el rugido de los motores resonando en sus oídos, dio el primer paso hacia la verdad. Una verdad que cambiaría el destino de muchos y que al final, lo liberaría de sus propias sombras. Sus ojos finalmente reflejaron lo que el destino había esperado. La carrera estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos cocinando. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta emocionante aventura. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El futuro de nuestra comunidad depende de tu apoyo.